Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente estudiando la parashá número 7, denominada Vayishlach, cuyo nombre significa y envió. ¿Y de dónde viene este nombre? Pues viene de que Jacob envió mensajeros a su hermano para su encuentro. Y Jacob envió, dice Génesis 22:4, mensajeros delante de él a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, el campo de Edom. Y les encomendó que le dijeran así: dice tu siervo Jacob, con Labán he estado permaneciendo ahí hasta ahora, adquirí bueyes, asnos, rebaños de ovejas, siervos y siervas, y he enviado a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Recordemos que la relación entre Jacob y Esaú no era de las mejores, Jacob compró la primogenitura a Esaú, que la tuvo por nada, vendiéndola por un plato de lentejas. Pero la forma de tener la bendición de la primogenitura pues no fue la mejor por parte de Jacob, y engañó a su padre. Esto hizo que Jacob saliera de su tierra y fuera a buscar mujer en las hijas de Labán, como sus padres le habían indicado. 20 años más tarde Jacob regresa y en el camino tiene que pasar por la tierra donde habitaba su hermano Esaú, y está lleno de miedo. Eso es normal, porque el hermano, como ustedes saben y ya hemos estudiado y pueden encontrarlo en la lectura bíblica, en lecturas bíblicas anteriores, su hermano había dicho que quería matarlo por haberle, según las palabras de Esab, robado la primogenitura, aunque nosotros sabemos que no lo robó, sino que la adquirió por un precio de un plato de lentejas. Pero básicamente, pues Esab, cuando le ofrecieron el precio, él aceptó, así que fue una venta normal. Y él ya no tenía los derechos de la bendición de la primogenitura. Esto hizo que quisiera vengarse de su hermano y dijo que iba a esperar hasta que su papá muriera, hasta que su papá Isaac muriera. Sin embargo, aquí en esta misma lectura de Vayishlach, vemos que aún Isaac no había muerto, pues después al acontecimiento del encuentro entre estos dos hermanos, alrededor de 20 años desde que la parashá anterior nos dice que Jacob salió hacia Padán Aram a buscar mujer de entre las hijas de Labán, su tío. Isaac no había muerto, su madre sí lo había hecho. Y al final casi encontramos que Esab y Jacob entierran juntos a su padre. Pues él estaba esperando que pasara esto. Sin embargo, como pasaron 20 años, pues se esperaba que aún él tuviera el mismo sentir de querer asesinar a su hermano por, como ya dijimos antes, por creer o afirmar que le había robado la primogenitura. Y vemos que le dicen a Jacob los mensajeros de que Saúl viene con varios hombres a recibirlo. Y esto lógicamente pues causa miedo a Jacob. Primero porque por sus hijos y las madres de ellos, como él mismo dice. Y luego porque no quiere que su descendencia termine allí y quede rota el pacto que Dios hizo con Abraham, de que la descendencia de ellos son la descendencia que vendría de Abraham, pues es la que vencería, aplastaría la descendencia de la serpiente, que encontramos siempre en Génesis 3:15. Génesis 3:15 es un versículo clave en todo el libro de Génesis, en donde Dios nos narra a través del escrito de Moisés los primeros esbozos del Mesías, que completaría la salvación cuando Yeshua se hiciera presente en este mundo. Y
traería la reconciliación entre Dios y los hombres. Pues este encuentro en otras ocasiones, si fueran de dos hermanos normales que tienen 20 años de no verse, sería un acontecimiento lleno de alegría y celebración y gozoso de encontrarse. Pero en este caso el encuentro entre estos hombres que son antagónicos, que quiere decir eso, con personalidades completamente distintas, personifican dos naturalezas que todo hombre posee, la de escoger la vida o escoger la muerte, como más adelante dice Moisés en Deuteronomio, que delante de nosotros pone la vida y la muerte. De nosotros depende cómo escoger la vida. Y la vida, según Deuteronomio, viene de que nosotros cumplamos los mandamientos del Señor. Y cumplir los mandamientos es no pecar. Y nosotros cada día escogemos quién nos domina, si la tentación o nuestra lucha contra el pecado y hacer el bien delante de los ojos del Señor. Génesis 4:7 lo describe así: si hace bien, no serás aceptado, y si no hace bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Eso le dijo Dios a Caín cuando él estaba, por cierto, muy enojado con su hermano, porque su hermano había hecho lo correcto y había llevado una ofrenda aceptable a los ojos del Señor de animales, y él había llevado una ofrenda que Dios no la aceptó. Entonces aquí vemos algo similar también entre hermanos, la rivalidad que existía. Nosotros escogemos cómo reaccionamos ante la tentación, y el Señor siempre nos ayuda a través de su Espíritu Santo a vencerla. Gracias a Dios por eso. Jacob regresa a su tierra por orden divina. Dios le dice que es tiempo de regresar y tiene que pasar, como ya había dicho, por la tierra donde habitaba su hermano, que ahora pertenece al país de Jordania. Y como ya sabemos, Jacob había decepcionado a su hermano y pide al Señor que le ayude, porque él está temeroso. El Señor envía a Jacob al centro de la perfección, que era Babilonia, que quiere decir lugar de confusión, en donde tuvo que enfrentar un ambiente espiritual de oposición y cargada de seres malignos. Y eso lo que hizo es formar un carácter grande delante de los ojos del Señor de Jacob. Y poco a poco él fue madurando hasta ser la persona al final que el Señor quería que fuese. Y ese es el que sigue en la sucesión del linaje, por quien vendría el Mesías al mundo, la simiente prometida. Y como así, al igual que le dijo a Abraham que fuera a la tierra, pues aquí ya conocía Jacob la tierra, y era momento de ir a casa ya sin el reinado o sin la opresión que representaba Labán para su vida, tanto física como espiritualmente. Y el regreso, aquí vemos que guiado por Dios, el regreso que hace de Padán Aram hacia su último lugar al que tiene que llegar, que es Beersheba, de donde estaba su padre. Y en Proverbios 3:5, 3, del 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependan de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Y pues adelante, en el capítulo 32, en el versículo 1, dice quién es que guiaba los caminos de Jacob. Y dice: y de madrugada se levantó Labán y besó a sus hijos y a sus hijas y lo bendijo. Y se fue Labán de regreso a su comarca. Y Jacob siguió su camino y encontraron en él ángeles de Dios.
Y Jacob, cuando lo vio, dijo: ese es un campamento de Dios, y llamó al lugar Mahanaim. Entonces vemos que definitivamente era este siervo, este último nombre de quien toma Dios su apellido, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, regresa con la conducción de ángeles al lugar que Dios ha destinado. Entonces, estas son las condiciones para caminar bajo el liderazgo divino que aprendemos. Dejar que el Señor elimine nuestro intelecto y nos muestre el camino. Como vemos, todo el camino ha sido guiado por Dios y sus ángeles han ido con él. Aún cuando Labán los alcanza, el Señor hace que antes sueñe Labán. Eso lo vemos en la porción de estudio anterior. Y que cuando los alcanza, no hagan nada, ni bien ni mal, como dice la palabra a Jacob, a pesar de que se sentía herido Labán, porque Jacob había salido sin avisar y él creía que todas sus pertenencias eran parte de él, Labán, aunque nosotros sabemos que habían hecho un pacto en la cual todos los animalitos rayados y pintados pues le pertenecían a Jacob, y Dios hizo que engrandeciera grandemente su patrimonio. Entonces, pues vemos que Dios es el que ha limpiado el camino de Jacob. 2. Sincera intención del hombre en seguir el camino marcado. De nada sirve que nosotros pidamos la dirección de Dios para hacer cualquier cosa si no tenemos toda la intención de seguir lo que Dios nos dice. Y por último, una visión profética de que Dios nos está llevando hacia nuestro destino. Él tenía la visión profética y la promesa de Dios de que él era el linaje escogido para la descendencia que iba a bendecir todas las naciones de Abraham. Y él se podía amparar ante esa promesa, y vamos a ver un poco más adelante que realmente él hace hincapié en esta promesa y se la recuerda al Señor para obtener la protección divina, para no obtener, sino que para suplicar la protección divina. En el capítulo 32 de Génesis aprendemos 4 cosas fundamentales y quiero listárselas. Y gloria a Dios que van a tener el estudio de forma escrita al momento de escuchar este resumen. Y son estas 4. A. Del ministerio de los ángeles a favor de los hombres. Dios siempre va a mandar su ángel para guiarnos por el camino si nuestra intención es la correcta y si estamos actuando conforme a su voluntad. B. El coraje y la sabiduría que es inspirada por la fe. Dios nos llena de coraje, nos llena de ánimo para seguir adelante cuando nos recordamos de quién somos hijos y quién está con nosotros. Por eso el salmista dijo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? 3. El poder y la importancia de la oración. Sin oración no somos nada. Siempre cuando vayamos a realizar algo debemos orar y pedir la protección y la dirección divina. Y 3. El valor de presentar regalos, que es 4. El valor de presentar regalos, que es la generosidad. Siempre hay que ser generosos. Yo me acuerdo siempre que el pastor Fito nos enseñaba que Israel era un país de paz, que era una nación de paz, y quizás era algo así como que no nos cabía en la mente cómo es una nación de paz y solo pasa en guerra. La guerra se las ocasiona a sus enemigos. Ellos solo lo que hacen es defenderse. Y ellos, al igual que su patriarca Jacob, hacen esto, de dar dádivas a sus enemigos para obtener la paz. Y pues una de las dádivas ha sido quizás erróneamente, no me corresponde a mí decir si está bien o mal, pero dar parte de su tierra, de la tierra prometida por Dios a Abraham, Isaac y Jacob, con el fin de obtener
paz, como decía antes. Después del episodio de Labán, Jacob se dirige al arroyo de Jaboc, en donde los ángeles le interceptaron y le informan que Esaú estaba cerca. ¿Qué es lo que vemos en el Salmo 34:7 con respecto a eso? Vamos a ese salmo. Salmos 34:7. Salmos 34:7 dice así: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata, dice esta versión. En otra versión encontramos y los defiende a cada uno de los hijos del Señor. Después del episodio, entonces, Dios defiende a su hijo, a Jacob. Bueno, entonces tenemos aquí que en el capítulo 32 los ángeles o los enviados, porque es la misma palabra para enviados y para ángeles, alejen, con la que nos encontramos en este capítulo, le dicen, los mensajeros, le dicen que que Esaú se acerca a Jacob. Y eso lo que produce en él es una situación estresante. Al principio, como en muchas ocasiones, al igual que Jacob, cuando nos encontramos en situaciones similares, nos da miedo. Y más cuando somos informados como como Jacob, de que Esaú venía con 400 hombres a él encontrarlo. 400 hombres en aquella época era sinónimo de que era un batallón de guerra. Es decir, que era un ejército el que venía contra él con fines de enemistad. Y entonces por eso es que Jacob se queda con miedo. Inmediatamente, al igual que nosotros, y como vemos que ha sido su patrón de comportamiento a lo largo de su vida, empezó a pensar en soluciones basadas en sus propias fuerzas. Sin embargo, Dios viene y lo ayuda a tomar la decisión correcta. Y Dios está con él y se lo demuestra. Como dijimos, llegan al arroyo de Jaboc, pasando, que es un río que es confluente al río Jordán. Es la frontera topográfica, digamos, o geográfica entre la tierra de Edom y la tierra que el Señor iba a darle como herencia a Jacob y a las 12 tribus que vendían de él. Pero en la misericordia de Dios aparece la fe. Aunque él está temeroso, aparece la fe, que es expresada en una oración increíble que él hace al único que podía salvarle en estos momentos. Al igual que nosotros, solo Dios puede salvarnos de las situaciones difíciles que encaramos. Y cuando las encaramos, nuestra fe es probada. Y en primera instancia actuamos como Jacob, con miedo. Vean lo que dice 1 Corintios 2:3. Vamos a 1 Corintios 2:3. Y dice: y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y mucho temblor. Allí vemos también que aunque se está refiriendo al temor y temblor a Dios, también Pablo tuvo momentos de temor. Sin embargo, recordaba en cada momento quién es que lo había llamado a su servicio. Entonces, cuando vemos esta situación, lo que tenemos que hacernos es llenarnos de fe, al igual que Jacob. Y muchas veces parece que no ganaremos la batalla. Parece que quizás no vamos a poder enfrentarla. Imagínense que Esab venía con 400 hombres. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta la cantidad de personas que venían con Jacob, pero han de haber sido mucho menos, como en todos los casos en que Dios le da la victoria a Israel más adelante, y han sido
unos poquitos contra muchos enemigos, pero el Señor siempre los libra, demostrándole que la batalla no es de nosotros, sino que es del Señor. Muchas veces entonces parece que no ganaremos la batalla, pero no, porque nos quedamos mucho tiempo en esa primera etapa del temor también. Pero el Señor viene y nos llena de valentía. El temor se echa fuera para que el Espíritu guíe nuestro entendimiento. Primera de Juan 4:18 dice que el amor echa fuera el temor, el amor de Dios, y recordarnos el amor infinito que Él tiene por nosotros, echa fuera el temor. El otro escalón también generalmente que el hombre atraviesa y para superar el temor es el ánimo de basarnos primero en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, después Dios nos recuerda que nuestras fuerzas no son suficientes para poder pues vencer lo que se nos viene, y nuestro espíritu debe llenarse de coraje para seguir adelante. Dios es bueno y nos hace ganar las batallas cuando pasamos de la lucha con nuestra propia espada y nuestro propio ejército a nuestra semilla de fe. El Señor le dijo, no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu, le dijeron allá en el libro de Zacarías. Con solo esta semilla de fe, con una semilla de fe, el mismo Jesús dijo que nosotros podíamos obtener un gran árbol donde los árboles sirvieran para muchos pajaritos. Y entonces una semillita va a ser un gran árbol de fe en los que aún muchos se pueden abrigar cuando vean lo que Dios ha hecho por nosotros. El Señor de los ejércitos, entonces, es el que pelea por nosotros. Y entonces viene la oración de Jacob. Él se encuentra en el valle de Jaboc con miedo por la persecución. Y vamos a ver qué cosas más interesantes nos trae el mismo nombre de Jaboc. Jaboc quiere decir evacuación, derrame y fluir. Y entonces esto nos ayuda a ver cómo él evacúa, que es la primera traducción de Jaboc, su miedo. Hay un derramamiento del Espíritu de Dios y un derramamiento de su alma pidiendo misericordia, y después viene el fluir de Dios consolando su corazón. Examinemos la oración de Jacob y aprendamos de ella. ¿Por qué? Porque realmente nosotros hemos sido mal enseñados aún a orar. Siempre venimos con reclamo ante Dios o diciendo que decreto y todo lo demás, cuando lo que debemos de pedir es misericordia y recordarle la palabra de promesa que el Señor tiene para nosotros. Vamos a verlo rapidito y vamos a entender la oración de Jacob. Primero, Jacob les recuerda todas las bondades a Dios y cómo hemos sido tratados y ayudados por Él en el pasado. Vean lo que dice Génesis 32, del 9 al 10, y dice, y dijo, Génesis 32, del 9 al 10, y dice así. Bueno, leamos el 10. Dice, y Jacob oró, oh Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste que tornaría a mi tierra y a mi familia, porque serías conmigo. Allí primero le recuerda las bondades a Dios, que cómo ha sido tratado Él. Luego le recuerda las palabras de bendición que Dios ha proferido sobre él. La palabra de Dios toma parte activa en su oración y dice, y me prometiste, te trataré con bondad. Eso es lo que dice el 9. El 10, fíjense que tengo una versión aquí hebrea y dice que me dijiste que serías conmigo. Te trataré con bondad, dice otra versión. Vamos a ver en la versión de las Américas, como dice Génesis 32:9. 32:9 dice, y dijo Jacob, ahí, perdón, la otra versión que estaba usando era la Torá, que
gracias al Señor pude comprar en Israel y tiene un versículo atrás. Y hoy está estudiando en este. Y dice Génesis 32:9. Y dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares, que yo te haré prosperar. Y entonces le acuerda, ¿verdad?, de esa prosperidad, ¿verdad? Y en otras versiones dice: y me prometiste, te trataré con bondad. La tercera parte es que es una oración de humildad. Esto es reconocer que no somos dignos de su favor por nosotros mismos. No podemos exigir ninguna ayuda, es lo que les decía. No podemos decir: yo decreto y arrebato, porque realmente es del Señor el mérito de darnos todo lo bueno que tenemos en esta vida y todas las bendiciones. La misma palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Señor, del cual no hay sombra ni mudanza de variación. Y no podemos exigir ayuda, pero sí podemos pedir misericordia. Y el Dios omnipotente entonces nos oye y se acuerda de que somos simples mortales quienes nos hemos acercado a Él. Y miren lo que le dice Jacob, que viene después de haberse ido, según la tradición judía, con solo su bastón y la ropa que andaba, porque fue asaltado, se cree que por el hijo de Ismael. Entonces ahora regresa con muchas riquezas y le dice: no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Él se recuerda también de que iba sin nada y de su voto que él hizo: si vengo aquí de regreso, y él está casi de regreso en la tierra de donde salió. Y puede saber que Dios se ha portado de manera especial con él y lo ha protegido en esos 20 años. Y él le recuerda, humildemente se acuerda de que todo lo que tiene y del amor que ahorita goza de Dios es por la fidelidad que Dios ha tenido hacia él y no por la fidelidad que él ha tenido hacia Dios. Y la cuarta parte es una oración de acción de gracias por el favor inmerecido recibido en el pasado. Y le dice eso mismo, de donde se toma este versículo basado en la tradición judía. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Está en Génesis 32:10. Y luego reconoce su debilidad, de que realmente, como dijo Jesús, sin Él no somos nada. Realmente nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Y lo vemos en Génesis 32:11. Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con sus hijos. Entonces él reconoce que tiene miedo. Esa es una de las cosas que vemos en Jacob, y más adelante lo podemos ver en varios salmos de David, diciéndole cómo siente. Y entonces viene una de las partes más importantes. Sin fe es imposible agradar a Dios, y eso es fe. Creer que Dios lo hará y recordar nuestro destino. Y ahí lo encontramos en Génesis 12, y dice Génesis 32:12. Y tú dijiste: de cierto te haré prosperar y haré de tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Entonces, él se afianza de esto, de que su descendencia iba a ser grande, por lo cual Esaú no iba a ganar sobre su simiente. Y luego, con eso en mente, él va y pelea con el ángel. Ya no tenemos mucho tiempo para estudiar cómo pelea con el ángel, pero lo que vemos es un Jacob humillado, un Jacob lleno de fe, al final, después de haber orado. Y entonces la clave, como vemos, ha sido la oración que ha proferido. Debemos nosotros entonces de buscar un tiempo para orar y para meditar en su palabra. La palabra
puesta por el Espíritu en nuestro corazón, es la que va a hacer que nuestra oración tenga el fruto que esperamos. Porque vamos a orar conforme a su voluntad. Si oramos conforme a su voluntad, dice Santiago, Él nos oye. Así que damos gracias a Dios por la enseñanza de la vida de Jacob, por su oración tan llena primero de humildad y de sinceridad, y luego de fe y de recordar que tiene un Dios grande. Que el Señor le bendiga y tengan una buena semana. El Señor lo llene de su amor todos los días. Amén.